Bueno, hola, hola nuevamente. Este video, el número 2, va a tratar acerca de una introducción realmente breve sobre teoría de Erhard. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hacer conteos de puntos enteros dentro de politopos y ver qué relación tiene esto con cálculos continuos de un politopo como el volumen. Entonces, para eso necesito un poquito de notación y, y les voy a decir, bueno, vamos a ilustrar con varios ejemplos qué es lo que estamos haciendo y veremos el tipo de consecuencias que obtenemos a raíz de estos cálculos. Entonces, listo. Entonces, lección 2. Intro a teoría de Erhard. Erhard. Listo. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar, bueno, la vez pasada que hicimos, en la lectura anterior, lo que hicimos fue definir qué es un politopo y sabemos que un politopo lo podemos presentar a través de la envolvente convexa en un conjunto finito de puntos o a través de la intersección acotada de semiespacios o intersección acotada de regiones dadas por hiperplanos. Y para lo que vamos a hacer, de hecho, hoy y en el resto de las clases nos van a interesar politopos cuyos vértices, o sea, cuyas caras cero dimensionales, tienen coordenadas enteras. Entonces voy a tomar un politopo y voy a decir que P politopo lo voy a tomar para esta clase al menos de dimensión D. Entonces voy a decir que P es reticular o entero. Si sus vértices tienen coordenadas enteras. Entonces, más bien, pongámosles nombres, B1 hasta Bn, son un subconjunto de Z a la D. ¿Listo? Entonces, eso es. Y realmente los ejemplos que vimos la vez pasada todos son de este tipo. Para teoría de Erhard, de hecho, uno puede flexibilizar esto un poquito más y en lugar de exigir que el politopo sea entero, exigirlo racional, o sea, que sus coordenadas sean racionales. Pero para simplificar cosas voy a exigir que sea reticular o entero. Entonces, para todo entero no negativo t, voy a definir por Tp, pues lo que uno esperaría, esta es como la T dilatación de P, o sea, esto consiste de de todas las cosas de la forma tx1, bla, 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 txd, tales que x1, xd está en P. Entonces es simplemente dilatar mi politopo por el factor t, que es un entero no negativo en principio. Y voy a denotar por L sub pt. Esto por definición va a ser, ¿qué va a hacer? Entonces, es cuando yo dilato P por el factor de T, esto vuelve a ser un subconjunto ciertamente de R a la D. De hecho, es un politopo también. Y
Entonces, lo que voy a hacer es contar dentro de TP qué puntos en RD son puntos con coordenadas enteras. Entonces, esto me va a contar el número de cosas con coordenadas enteras en la T dilatación de P. ¿Listo? Y pues en principio se ve un poco misterioso y como que ¿para qué hacer esto? Entonces, antes de dar algunos ejemplos, voy a dar una definición más. Y esta definición más es, tengo un politopo de dimensión D en R a la D. Voy a definir al interior de P como, bueno, lo voy a denotar P como con un circulito arriba, y esto van a ser todos los puntos que están en el politopo, pero que no pertenecen a ninguna cara maximal. X no está en ninguna cara maximal. ¿Esto qué quiere decir? La vez pasada, en la clase anterior, cuando hablamos de caras de un politopo, definimos lo que es la dimensión de cada cara, y las caras maximales de un politopo son las caras con las caras propias, es decir, no contamos el politopo, las caras propias de dimensión más grande. Entonces, por ejemplo, si yo considero este cubo, en este cubo, digamos, un punto aquí, este punto no es un punto en el interior, pues pertenece a al menos una cara maximal, pertenece a esta cara maximal de arriba. Entonces aquí el interior realmente es lo que la intuición nos dice. Es alguien que esté, si pensamos en esto como un dado y quitamos cada una de las caras del dado, pues lo que nos queda por dentro, ese es el interior. Y pues en este caso, como estoy asumiendo que P es de dimensional, pues bueno, me refiero al interior de esta forma. Si mi politopo no es de dimensión completa, o sea, si fuese de dimensión menor, hay una definición más general que es la del interior relativo. Y el interior relativo es pensar el politopo, si fuese un politopo de dimensión 2 en R3, entonces sería pensar el politopo como alguien dos-dimensional, y hablamos de su interior con respecto al espacio afín donde él vive. Pero realmente en estas clases basta o es suficiente con que pensemos en politopos de dimensión completa para lo que vamos a hacer. Bueno, y entonces, ¿por qué me interesa hablar del interior relativo? Porque vamos a establecer, en principio, a partir de ejemplos, una relación entre el número de puntos reticulares en la T dilatación de P y el número de puntos reticulares en la T dilatación de su interior relativo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer algunos cálculos de este LPT que se ve un poco extraño. Entonces, ejemplos de LPT. Entonces, el primero va a ser, vamos a hacerlo para el cubo, pero no el cubo que definimos la vez pasada con vértices cuyas coordenadas son unos o menos unos, sino vamos a tomar otro cubito, y este es el cubo unitario. Este lo voy a denotar por cuadradito sub D, y esto para mí va a ser o la envolvente convexa de puntos de vértices cuyas entradas son ceros o unos, o de manera análoga, entonces la B representación es lo que acabo de escribir, su H representación, entonces este es un X, una detuple en RD, entonces una detuple que consiste de X1 hasta XD. Su H representación, entonces simplemente es decir que cada una de las entradas de este X
está entre 0 y 1. Eso es. Y pues bueno, entonces comencemos a ver qué nos da. Queremos primero determinar qué es el EPT. Entonces, veamos, acá este es mi politopo original. Estos son los vértices del politopo original, o sea, su 1 dilatación. Cuando hago la 2 dilatación, lo que me queda es todo esto. Cuando hago la 3 dilatación, lo que me queda es todo esto y así. Entonces, en la T dilatación, cuando T es un entero no negativo, pues me queda algo así. Este es el caso de igual a 2. ¿Listo? Y este es el origen. Entonces, en la T dilatación, ¿cómo puedo determinar yo qué puntos son enteros? Para la T dilatación, lo que yo quiero es entonces ver cuántos de tuplas satisfacen que cada una de las entradas está entre, de hecho, tal vez para no confundirnos. Entonces, quiero ver de tuplas de enteros cuyas entradas están entre 0 y t. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en la 2 dilatación, un punto en la 2 dilatación, un punto cualquiera en la 2 dilatación es un punto cuyas coordenadas, la primera coordenada está entre 0 y 2, la segunda también y así. Y en particular, si me interesan los puntos con coordenadas enteras, pues tienen la misma restricción. Lo único es que las componentes deben ser enteras. Entonces, en la 2 dilatación, yo tengo los puntos tales que su primer coordenada oscila entre 0 y 2, su segunda coordenada oscila entre 0 y 2. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que para construir un punto de estos, un punto que es contado por LPT, en este caso, pues yo tengo un punto de estos, es una detupla, y yo sé que cada una de x1, x2 hasta xt es entero, y cada uno de ellos está entre 0 y t. Entonces, para la primera entrada de este x, ¿cuántas opciones tengo? Tengo tantas opciones como enteros hayan entre 0 y t. ¿Y cuántos enteros hay entre 0 y t? Pues incluyendo el 0, hay t más 1 enteros. O sea, para la primera entrada hay t más 1 opciones. Esto no es nada. Para la segunda entrada también, para la última entrada hay t más 1 opciones. Y cada una la podemos elegir de forma independiente. O sea que en este caso, el número de puntos reticulares en la T dilatación de P es, en este caso LPT es T más 1 por T más 1, bla, 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 de veces. ¿Listo? Ahora, eso por un lado. Y ahora quiero considerar el interior relativo. Y quiero ver puntos enteros en la T dilatación del interior relativo. Entonces, el interior relativo, ¿cómo lo podemos describir? En particular, para obtener los puntos enteros del interior relativo, pues yo voy a tomar cosas de tuplas en Z a la D, tales que, ahora que le exijo a cada uno de estos XY. Cuando tomo el interior relativo, por ejemplo, esta es mi T dilatación. El interior relativo no va a tomar ninguno de los puntos aquí sobre la frontera. Es decir, que ahora la restricción que tengo es, van a seguir oscilando entre 0 y t, pero sin incluirlos, porque no pueden estar en la frontera justamente, o en las caras maximales. Entonces, usando el mismo argumento de ahorita, eso quiere decir que
el número de puntos reticulares en la T dilatación del interior relativo es, ahora, la primer componente, X1, va a tener no T más 1 opciones, sino debo excluir 2, debo excluir 0 y T. Entonces la primer componente va a tener T menos 1 opciones y así cada una de ellas, o sea, el número de puntos reticulares en su interior relativo está dado por esto. Y aquí en combinatoria, digamos que es muy común cuando yo tengo, en este caso, he definido LPT y este LPT cuenta algo acerca de mi objeto en cuestión, cuenta algo acerca de mi politopo. Aún realmente no lo hemos establecido, pero en este caso y en general, cuando mi politopo es reticular, LPT es un polinomio en T y lo mismo LP del interior relativo. Entonces, cuando yo tengo en combinatoria politopos, polinomios que cuentan cosas, pues si uno tiene un polinomio desde el punto de vista algebraico, es muy tentador comenzar a evaluar ese polinomio en cosas. Si yo evalúo este polinomio en enteros no negativos, yo ya sé cuál es su interpretación combinatoria. Cuenta puntos reticulares en tal dilatación. Pero, ¿tendría alguna interpretación combinatoria evaluar este polinomio en enteros negativos? Al menos desde mi definición no, pero en este caso en particular al menos nos damos cuenta que si yo tomo LP y lo evalúo en menos T, esto me da menos T más 1 a la D, o lo que es lo mismo, menos 1 a la D, T menos 1 a la D, o menos 1 a la D por L del interior relativo. Entonces hay alguna relación al evaluar en cosas negativas. Entonces, al menos en principio, aunque a partir de mi definición yo no podía de una vez decir una interpretación combinatoria al evaluar LP en alguien negativo, esta relación me dice que de hecho evaluar LP en alguien negativo, salvo un signo, también está contando algo. Está contando no hacer algo acerca, no de P directamente, sino de su interior. Entonces, eso es algo que se tiene en general y vamos a ilustrar con un par de ejemplos más. Entonces, el segundo ejemplo voy a tomar el simplex NR a la D, y recordemos que esta es la envolvente convexa de E1 hasta ED, donde esto E1 hasta ED es la base canónica de RD. Esa era mi B descripción y mi H representación es de tuplas en RD, tales que cada una de las entradas de mi detupla es un entero no negativo y mis detuplas viven en el hiperplano x1 más xc igual a 1. Esa fue mi descripción y ahora pues queremos ver cómo obtener el EP del interior y el EP del interior relativo. En este caso primero vamos a obtener el EP del interior. Y para obtener, de hecho, el EP del interior, primero vamos a dar una descripción a la T dilatación del interior. Entonces, es muy útil tener la H descripción en este caso porque yo puedo entonces escribir la T dilatación del interior de P como las detuplas en RD, tales que
Al dilatar con t, ahora mi de tupla va a vivir en el hiperplano x1 más xd igual a t y siguen viviendo en el primer hortante o en el hortante positivo, solo que cuando considero el interior relativo ya no va a ser mayor o igual a 0 porque no quiero que viva en la frontera, en las caras maximales. Entonces aquí la desigualdad es estricta. ¿Listo? En este caso que la desigualdad es estricta, entonces ¿qué me cuenta LP? El L asociado al interior. Esto me cuenta pues puntos reticulares en la T dilatación. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir pues que me interesa mirar cosas en ZD que satisfagan estas restricciones. O sea que lo que yo quiero es contar el número de soluciones de esta ecuación tales que cada una de las XY sea un entero positivo. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo contamos eso? Les voy a dar la idea. Entonces, yo tengo el número t. T es un entero no negativo. En el caso del interior relativo, estrictamente positivo. Y mi t lo quiero descomponer en d enteros positivos. Entonces, bueno, pues primero mi número t, yo lo puedo escribir, pues digamos la manera más burda de descomponer t como sumas de enteros positivos es escribirlo como la suma de t1s, ¿cierto? Y ahora, ¿qué quiero yo? Lo que yo quiero es considerar todas las maneras de escribir t usando de enteros positivos. ¿Y cómo hago para obtener de enteros positivos? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, si yo borro este más de aquí y este más de acá, ¿eso qué me está haciendo? Lo que eso está haciendo es escribir a t como la suma de 3 enteros positivos. ¿Cuántos sumandos tuve que borrar para poder escribir t como 3 enteros positivos? Tuve que borrar 2 sumandos. ¿De cuántos en total? De t menos 1. Eso quiere decir que LP0T está dado por, de estos t menos 1 sumandos que hay en total, simplemente seleccionemos d menos 1 y esos d menos 1 que yo selecciono los borro y me agrupa, me hace grupitos de enteros. Y eso es, digamos, una biyección entre el número de soluciones de esta ecuación con estas restricciones y escogencias de los sumandos. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto es esto. Por otro lado, de forma análoga también, en el caso de LP, para LP, básicamente es lo mismo. Es lo mismo, lo único es que, no lo quiero escribir en verde, quiero en negro. Para LP, yo quiero el número de soluciones de esta misma ecuación. Lo único es que aquí yo no tengo que exigir que deba escribirlo en enteros estrictamente positivos. Acá la restricción es que mis enteros sean no negativos. Y esto digamos que hace un pequeño pasito extra que debemos hacer para poder usar el análisis que ya hicimos, pero no demasiado. Esto, ¿cómo
lo voy a reescribir para poder usar lo que ya hicimos. En lo que ya hicimos ya sabemos contar soluciones de ecuaciones de este estilo en enteros positivos. Entonces quiero transformar esta ecuación en un equivalente para que contar soluciones de esta equivalga a contar soluciones de esa nueva en enteros estrictamente positivos. Y la forma en que lo voy a hacer es, esto va a ser lo mismo a contar soluciones de, voy a sumarle 1 a cada una de estas partes. Si sumo 1 a cada cosa del lado izquierdo, pues al lado derecho para balancear sumé de unos. Y entonces, si ahora reetiqueto cada una de estas partes y las llamo Y1 hasta YD, entonces lo que quiero es soluciones de la ecuación Y1 más hasta YD que me suman igual a T más D, donde aquí sí los Y's son enteros estrictamente positivos. De la parte de arriba ya sabemos contar este tipo de cosas. O sea que de la parte de arriba podemos concluir que el número de maneras o el número de soluciones de este tipo de ecuaciones es el valor que nos dio aquí, el valor que nos dio aquí menos 1, que es el total de sumandos que me van a aparecer. Y de eso escojo de menos 1, por exactamente lo que hicimos arriba. Y un ejercicio va a ser verificar que LP evaluado en menos T es menos 1 a la D, LP del interior evaluado en T. Y tal vez para esto, claro, porque aquí necesitan evaluar LP en menos T. Entonces aquí simplemente voy a decir para esto, usar, digamos, si quieren, el teorema del binomio generalizado o la manera de definir el coeficiente binomial en general. Y lo que quiero decir con esto es que si N y K son enteros, entonces pues yo puedo definir esto para no necesariamente o no únicamente para enteros negativos, sino para reales cualesquiera. De hecho, bueno, escribámoslo así. Esto yo lo puedo definir como menos n por menos n menos 1 por menos n menos k más 1 sobre k factorial. K es un entero no negativo, entonces tiene sentido hablar de k factorial, pero menos n no lo es, entonces por eso no tiene sentido hablar de n factorial. Pero bueno, pues con esta definición, que de hecho ustedes pueden verificar que coincide con la definición usual de n, escoge k. Entonces, eso les va a servir para probar la igualdad del otro lado. Bien. Ahora, en este caso, entonces, ¿qué concluimos? En este caso concluimos que, bueno, lo que ustedes van a lograr concluir es que o de hecho, voy a decir lo siguiente.
Digamos, ¿cuál es una razón para la que estamos haciendo esto? Una razón para la que estamos haciendo esto es porque, así no lo parezca, el contar puntos reticulares en dilataciones de politopos, de hecho, da una manera de calcular su volumen. Entonces, saber qué es LPT nos ayuda a determinar cuál es el volumen de nuestro politopo. En el caso del cubo, lo que tenemos es que esto esté a la D más otras cosas. Y el hecho de que el coeficiente principal de este polinomio sea 1 es porque el coeficiente principal de LPT coincide con el volumen euclidio de nuestro politopo. Si lo hicieran para el caso del simplex, se darían cuenta que el coeficiente principal aquí captura el volumen de P, más otras cosas. Y pues eso no es un accidente, es un hecho en general que por cuestiones de tiempo no lo vamos a lograr probar, pero quiero tal vez establecer cuáles son los resultados principales acerca de la teoría de Erhard para dar un poco de motivación de por qué estamos haciendo esto, porque de hecho pues también lo vamos a usar cuando hablemos acerca de politopos de flujo. Entonces, bueno, ¿cuál es el teorema aquí? El teorema aquí es, estoy realmente recapitulando resultados que son de varias personas, entonces me disculpo por no dar créditos explícitos, pero bueno, lo primero es que LPT es un polinomio en T de grado dimensión de P. Lo segundo es justamente lo que vimos explícitamente en el primer ejemplo, y es esta conexión entre LP de T y LP de su interior relativo. Y esto es lo que se conoce como la reciprocidad de Erhard, lo cual para mí es bastante sorprendente, de hecho. Lo tercero es, como lo decía antes, nuevamente, si asumimos que nuestro politopo es d-dimensional, este polinomio es de grado D y su coeficiente principal, capturando el volumen tradicional, el volumen euclídeo del politopo, y de hecho, más aún, el coeficiente que le sigue de grado de -1, capturando el área superficial. Esto es un medio del área superficial. Tal vez lo voy a poner como, pues el área superficial es el volumen de cada cara maximal. O sea, esto es la suma del volumen de las F, donde F es una cara maximal de P. El cuarto es que la serie de Erhard, ¿y esto qué es? La serie de Erhard de P es la serie generadora de los LPT. O sea, esto es la serie tal que el coeficiente de Z a la T es
este numerito, LPT. Si yo considero esta serie de potencias, entonces lo primero que es sorprendente es que esto yo lo puedo de hecho escribir como una función racional. Lo puedo escribir como una función racional donde tanto el numerador como el denominador son polinomios en Z. El denominador siempre es esto, si mi politopo es de grado D. Y el H estrella es un polinomio de grado a lo más D, que de hecho satisface que sus coeficientes son no negativos. Más aún, al evaluar este H estrella polinomio en 1, o sea, al sumar sus coeficientes, ya sabemos que son los negativos y esos coeficientes de hecho me dan el volumen de P multiplicado por D factorial. Y esto es lo que usualmente se conoce como el volumen normalizado de P. Y ya voy a mencionar un par de palabras al respecto de esto. Y lo último es que, pues aquí, digamos, en lo que establecimos acerca de los coeficientes de LPT, en principio conocemos descripción para el primero y el coeficiente principal y el siguiente. En general no se conoce, bueno, aparte de este que siempre es 1, pero en general no se conoce como interpretación así general para los demás coeficientes, excepto para familias bien específicas de politopos. Más aún, no siempre es cierto que los coeficientes de el polinomio LP, que de hecho es el polinomio de Erhard, no lo había dicho, pero ese es el polinomio de Erhard. En general, no es cierto que los coeficientes del polinomio de Erhard sean positivos. Hay muchas ocasiones que son negativos también. Sin embargo, el polinomio de Erhard, dada la relación con el H estrella a través de la serie, se puede escribir, es decir, si yo conozco el H estrella, conozco el L, y si conozco el L, conozco el H estrella. Y la relación más directa es que L lo puedo escribir en términos de H de esta forma. H1 T más 1D más HD T más D. Y este también es un resultado que me parece muy lindo porque nuevamente les permite de forma directa calcular el uno si conocen el otro. Y más aún, pues nosotros sabemos que el anillo de polinomios tiene una base canónica que es la base dada por 1t, t cuadrado, t cubo, etc. Pero de hecho hay otra base que es la base binomial. Y la base binomial, por ejemplo, el anillo de polinomio, si quiero escribir un polinomio de grado D, una base para ese espacio vectorial, si quieren, no hablemos de anillo, una base para ese espacio vectorial son estos D más 1 polinomios. T combinado D, T más 1 combinado D, T más D combinado D. ¿Y esto por qué es un polinomio? Pues pensando en T como la variable, ustedes pueden expandir esto usando esta definición. O sea, escribiendo este T combinado D como T por T menos 1 por bla, 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 T menos D más 1 sobre D factorial. Cada uno de estos va a ser un polinomio y de hecho todos ellos son otra base, digamos la base binomial, para espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a D en particular. Entonces lo que esto quiere decir es que a pesar de que en la base tradicional el EPT no necesariamente se escribe de forma no negativa, en la base binomial sí, porque la manera de escribirlo es usando los H's y los H's son no negativos. Y pues bueno, finalmente, antes de dejarlos con los ejercicios, ¿por qué me interesa en particular este H estrella? Pues por un lado captura el volumen y por otro lado, porque si yo tengo un politopo
No muy creativo, pero bueno, ese es mi politopo. Y digamos, yo lo triangulo. Y lo que quiero decir es lo subdivido, en este caso, dos triángulos o dos símplices, si quieren, dos simplex. Entonces, una manera en la que se suele calcular un volúmenes de politopos es, partamos el politopo en triángulos, de manera que cada uno de los triángulos, como en este caso que aparecen en mi subdivisión, son triángulos con el mismo volumen. Y de hecho, si este triangulito tiene volumen normalizado 1 y este triangulito tiene volumen normalizado 1, entonces yo puedo concluir que el número total de triangulitos en mi partición, en mi subdivisión del politopo, corresponde al volumen normalizado del politopo. Entonces, bueno, digamos que esa es una manera de calcular volúmenes, pero pues ya vimos por el teorema anterior que hay una relación muy estrecha entre la serie de Erhard y el cálculo del volumen de un politopo. Y pues de hecho uno podría calcular H estrellas para distintas familias de politopos y ocurre que, bueno, en la práctica no es fácil en general. Para ejemplos específicos se puede hacer, pero digamos que no es algo muy sencillo en general, es algo que requiere un poquito de, de a veces suspicacia, a veces eh, idear maneras de reescribir cosas o triangular el politopo. Pero entonces, si ustedes han escuchado o han visto de pronto algún curso de topología y saben acerca de complejos simpliciales, tal vez han escuchado acerca de H vectores, de complejos simpliciales. La vez pasada nosotros hablamos de F vectores y aquí el comentario que quiero hacer por si alguno de ustedes conoce al respecto es que el H estrella, que simplemente lo voy a capturar con sus coeficientes, este es el H vector de, de cierto complejo simplicial, y ese cierto complejo simplicial es cierta triangulación de P. Es decir, calcular H estrellas, lo que quiero decir aquí con esto, es que calcular H estrellas en ocasiones tiene relación con calcular H vectores de complejos simpliciales asociados al politopo. Pero bueno, entonces, tal vez lo que voy a terminar diciendo es que la prueba de cada uno de los ítems del teorema anterior bueno, es algo que tomaría un poquito más de extra tiempo, que posiblemente no tenemos mucho, pero la idea es que uno tiene que trabajar con conos. Y básicamente lo que quiero establecer aquí es lo siguiente. Entonces, ok. En series de potencias, cuando uno ve cálculo, pues uno aprende que la serie geométrica, pues uno la escribe de esta forma, ¿cierto? Y desde el punto de vista de cálculo del análisis, esta igualdad tiene sentido. Desde el punto de vista de series de potencias, del anillo de serie de potencias,
pues no lo voy a argumentar mucho, pero básicamente esta igualdad a nivel de series de potencias simplemente quiere decir que al multiplicar estas dos series de potencias, me da la serie de potencia 1. Entonces, pues por eso lo escribo de esta forma. Pero entonces aquí el punto es que yo puedo manipular series de potencias de esta forma. Entonces, si, por ejemplo, quiero determinar de cuántas maneras